Abrimos la puerta, ma qué fresco que hace, para recibir invitados en el estudio. Estoy hablando de Ángeles Delgado y Daniel Montovani. Hola Ángeles, buen día, ¿cómo andás? Hola Guille, ¿todo bien? Bueno, gracias por venir. Hola Dani, ¿cómo va? Hola Guille, muy bien, muy contento. Bueno, para aquellos que nos ven a través del streaming, entre ellos está la gráfica de Un fusil llorando, obra de Julio Molina, adaptada por Ángeles Delgado, que están presentando el próximo 9 de julio, ya. Falta una semana exacta. Hablamos de esta obra la vez que vinieron en marzo, febrero, no me acuerdo cuánto. Diciembre. Diciembre, mirá vos, Exacto. cuánto ha pasado ya. Pasó un montón. ¿Qué estábamos? ¿En el marco de qué? ¿De los carnavales? ¿Qué? ¿O estabas presentando otra obra? No, era primero la presentación del hormiguero y a la semana presentábamos el 20 de diciembre, presentábamos Un fusil. Claro, bien. Y decidimos esperar un poquito y presentarla también en una fecha que sea bastante conmemorativa como es el 9 de julio. Bueno, a ver, ¿y por qué hiciste esa relación de, digamos, presentar esta obra con una fecha que esté vinculada con el nacimiento o con nuestra nación? ¿Por qué? Bueno, esta obra es parte de la historia de nuestro país también, ¿no? El protagonista es Roberto Art y narra la historia a través de los ojos de Roberto Art después de haber visto el fusilamiento de Severino Di Giovanni a manos de Uriburu. Entonces nos parecía, ¿no? Que enmarcarla en una fecha donde también tiene una relevancia y una importancia para el país. Estaba bueno, estaba interesante. Bien, pongamos un poquito de contexto. Contanos, porque lo decís así un poco al pasar y para aquellos que tal vez no tienen la historia tan fresquita como la tenés vos, vale la pena contextualizar qué estaba pasando en ese mundo y en esa Argentina de los años 30, ¿no? Claro. Bueno, Uriburu hace como una especie de golpe de estado a Irigoyen, lo derrocan del gobierno, y Severino Di Giovanni era un joven que había escapado de Italia, del gobierno de Mussolini, y se instala en Morón. Se junta, lee la Telégrafo también en sus trabajos, pero se junta con un grupo de anarquistas donde los mismos anarquistas le tenían también un poco de respeto y se alejaban un poco porque era un flaco que su decir lo manifestaba a través de bombas, ¿no? O sea, ha puesto varias bombas, creo que en total 5, en la Embajada de Estados Unidos y un hombre de acción. Un hombre de acción, claro. Sí. Con una verdad y una convicción muy marcada. Y entonces iba atrás de eso. Y bueno, cuando lo fusilan durante el gobierno de Uriburu, llaman a periodistas y a testigos y a burgueses que estaban ahí, que eran espectadores, mansos contemplativos, digamos, de lo que estaba sucediendo en ese momento, y uno de esos es Roberto Art. Pará. Sí. Vamos a poner este contexto, porque imagínate, Daniel, si hoy te llama el comisario y te dice: señor Montovani, necesitamos que a las 12 del mediodía esté presente en la comisaría para ser parte de los fusilamientos de... Estamos hablando de una cosa... Es un loco. Muy difícil, muy difícil. Yo, desde que agarré el texto, ya cuando agarré el texto y vi lo que pasaba ahí adentro, fue bastante choqueante. Y ir avanzando en los ensayos y ir poniéndome en la piel de Roberto Art, de tener que ir a presenciar esa situación, lo difícil que es ver, aparte, a alguien que piensa un poco parecido a él también. Claro, entonces, claro. verse identificado en la misma persona que están fusilando, que la están fusilando por tener ese tipo de ideas. Claro. Si hoy me tuviese que poner en esa piel, creo que sería demasiado difícil, buscaría la manera de escapar, de no hacerlo, porque ya me doy cuenta lo choqueante que es. Nos ayuda a tomar una dimensión de lo loco que era ese contexto, ¿no? Por supuesto, un siglo atrás, otra Argentina, otro mundo y demás, pero estamos hablando de la vida y la muerte, simplemente, ¿no? Quiero decir, simplemente y tan importantemente, no sé si existe la palabra, la acabo de inventar,
digo, esta persona estaba enfrentando esa situación a la que creo que no había posibilidad de rechazo. Yo no sé si te llamaban, vos podías decir, no, Y era me parte- junto a jugar al truco con los anarquistas en el bar de Josés ahora. En el caso de Roberto también era su trabajo. Él Claro. es un periodista, entonces trabaja por nota, cobra por nota. Claro. Y hay que llenar la olla de cierta manera. Entonces hay que ir a trabajar a donde sea. Claro. Hay que cubrir un accidente, hay que cubrir un fusilamiento también. Claro. O sea, él sabía que iba. Él Sí. sabía que iba al fusilamiento, sí. Mirá. Igual que los otros periodistas. Que eran 5 periodistas. hace un ratito recordaba fuera de micrófono, recordémoslos. Gauna de La Razón, Álvarez de Última Hora, Enrique González Tuñón de Crítica, Gómez del Mundo y él también que estaba por La Razón, Roberto. Qué loco toda esa situación. Veo la imagen de el protagonista en la gráfica que ustedes pueden ver a través del streaming noticiascps.com.ar. ¿Cómo te fue componer a este personaje? Porque estamos hablando de una época distinta, o sea, de un contexto absolutamente distinto. ¿Cómo fue? Contanos. Al principio me fue bastante difícil. Cuando cayó Angie con el texto, vi el texto y hay mucho en prosa, hay mucho Claro, armado. hay una poética, ¿no? Hay en una este poética, texto, claro. que me pareció bastante difícil al principio poder ponerle una emoción diferente a cada sección de la obra para poder darle vida. A medida que me fui encontrando con eso, fuimos adaptando también ciertos lenguajes, ciertas frases, ciertas palabras para que realmente calzaran y que lo pudiera entender todo el público. Y fui avanzando y a medida que fui avanzando lo fui haciendo carne. Hoy cada vez que lo ensayo es ¡ay! Qué bueno tener la posibilidad de vivir estas sensaciones sin que sean reales. Claro. Entonces experimento en el cuerpo sensaciones muy fuertes y cuando termino la obra digo, ¡ay, qué alivio que pude! Qué alivio que yo no soy él. Soltarla, sí, tal cual. Claro, Y qué alivio no ser él. Claro. La composición de esa indumentaria y demás, ¿cómo fue? ¿Buscaron imágenes de él? ¿Si había? ¿Cómo fue esa búsqueda? Buscamos imágenes de él, sí, había imágenes, tratamos de componerlo lo más fiel posible. De hecho, bueno, ahora me ven todo barbudo, pero para la obra otra vez voy a estar afeitado, la barba no era siendo una mucho habitual. más parecido a Roberto Art. Bien. Bueno, la adaptación del texto original, un poco, bueno, Daniel recién decía un poco también de la poética. ¿Cómo fue esa adaptación? ¿Hubo que tocar mucho? ¿Cómo? El texto es brillante en sí. Claro. Nosotros lo intentamos reducir un poco porque es un texto bastante largo. La verdad que es él solito mi alma con un montón de escenografía y cosas, pero bueno, como él mencionaba, es un texto en prosa y lo fui recortando, fuimos sacando condimentos que para mí estaban genial, pero no me sumaban a lo que nosotros a la obra en queríamos sí, contar. claro. Nosotros queríamos contar la vida íntima, ¿no? Claro. Lo que él ve a través de sus ojos, en su propio espacio, con todo su mundo interno y su idioma. Bien. Y había un montón de agregados dentro de la obra original que comentaban más sobre las historias de un poquito más alejados, ¿no? Claro. Algunos agregados del país en ese momento, además de su familia, su madre, su abuela, como había una reminiscencia a otros aspectos que nosotros decidimos pulirlo y sacarlo y quedarnos con lo crudo que era el mundo de Roberto y nada más. Y esa situación vivida tan fuerte. A quien agradecemos y contemos bien los detalles de la fecha, hora y entradas, que no hemos dicho nada todavía. Le agradecemos a Rita Martignone que nos hizo las fotos que son espectaculares, las hicimos en el cementerio. A Franco Cufré con Antigüedades, Cosas del Pasado, que nos brinda elementos para poder montar la escenografía, que es una escenografía súper... De época y completa. Claro. Vos pensá, Guille, que es él solo y el texto es en prosa, como mencionaba, hay que meterle muchos matices para que
Claro. la obra estés ahí todo el tiempo observándola y no se te dispare la atención. Claro. Y si se te dispara la atención, hay elementos de Franco en la escenografía que están buenísimos y hablan el mismo idioma que está hablando él con la palabra. Bien. A María Sol Delgado, que es la productora, somos un equipo de 3, nosotros Alma Escénica y no sé, Dani. Bueno, el miércoles, plan de feriado. Plan de feriado. 9 de julio. 8:30 de la noche. Sí. Va a estar lindo para ir a ver esto un rato. Y Hora 20:30. 20:30. Bien, ¿entradas dónde? Entradas hay en la boletería del teatro. Bien. Está en mi teléfono circulando, pueden buscarnos por Dalo Instagram al aire, también. dalo al aire. 2342 45 87 57. Bien. En la cocinita creativa. en la Cosirrot, Bien. La también de Pablo García, a quien también le agradezco. Sí. Yo también tengo entradas, 2342 44 60 53. Bien. ¿Y en lo de Franco había entradas? No hay. Muy bien. Bien. muy bien. Bueno, Eso sí. plan de feriado, miércoles 9 de julio, Un fusil llorando. Una parte en la historia de la vida de ese gran escritor y periodista que fue Roberto Art, en este caso obra que ponen en escena Daniel Montevani, Ángeles Delgado, con la producción de Sol Delgado. Gracias chicos por haber venido a compartir un rato de la mañana. Gracias a ti. Guille.